Bien, ahora estamos a 25. Pues 25 de marzo de 2024 y estamos en física biológica. Estamos comenzando la semana 4. Estamos en la semana 4 del trimestre 24 de invierno. Y comenzamos hace ya van a ser 4 semanas. Definiendo la física. Como la descripción de la naturaleza. Digamos que para eso observamos. Para poder describir, primero observamos. Realizamos observaciones. Y luego lo observamos para estar seguros de que si existe, le asignamos números dentro de la escala. A eso le llamamos medición. Observaciones y luego mediciones, que son la asignación de números, magnitudes, dentro de escalas de unidades. Tanto las cantidades o las magnitudes de los números como las cantidades dijimos que están definidas, y las unidades para medir están definidas por el sistema internacional. Y el sistema internacional dijimos que define 7 cantidades básicas para conocer, para describir lo que vemos, para describir. ¿Cuáles son? Las cantidades la primera es una cantidad para determinar el espacio. El espacio es lo que comprende a la naturaleza. Se encuentra la naturaleza en el espacio y se mide por longitud. Longitudes. Las longitudes determinan la magnitud del espacio y la unidad es el metro. Podemos definir la magnitud de este espacio, de esta aula. Que por cierto, vimos que hay diferentes tipos de espacios. El espacio más simple, dijimos que es el espacio que no tiene dimensiones. El espacio, de hecho, no tendría magnitudes. El espacio de 0 dimensiones. El espacio entonces puede ser de 0D, puede ser de una D, y entonces si se mide una longitud. Puede ser de 2 dimensiones, y entonces se miden superficies. Eso sería una línea. El espacio de una dimensión es la línea, el espacio de 2 dimensiones son las superficies, y el espacio de 3 dimensiones es el volumen. Lo podemos representar así, aunque esto, dijimos, eso no es un espacio de 3 dimensiones. Es una representación en 2 dimensiones de un espacio de 3 dimensiones. Donde cada una de estas 3 líneas, vamos a decir, en este cubo representaría una dimensión L de longitud, a que esta sea otra L y sea otra L, como en el de la superficie está definida por 2 longitudes, esta y esta. Por lo tanto, la unidad de la superficie, o la cantidad de superficie, lo que se mide el espacio de
que corregir esta S. Esta S o 2D es la superficie. Bien. El espacio de una dimensión es la línea. El espacio de 3 dimensiones es el volumen. La cantidad de línea es la longitud. La cantidad de superficies es la longitud. L es el área. Y la cantidad de volumen es el volumen. En cualquiera de estos tres espacios, y de hecho puede haber espacios todavía de mayor número de dimensiones, podemos tener un espacio de 4 dimensiones, pues sí, nada más le agregamos una y la movemos perpendicularmente a 3 dimensiones. Señales negras. No se puede. No se puede porque ya nos atrapamos en un espacio de 3 dimensiones. Pero así como podemos representar en 2 dimensiones un espacio de 3 dimensiones como este cubo, podríamos, y como dijimos que lo hacemos, desplazamos en la superficie de 2 dimensiones, la desplazamos perpendicularmente. Aquí está representada las 3 dimensiones en 2 dimensiones, desplazando esa superficie no perpendicularmente, sino como la desplacé en diagonal. Y las esquinas las junté. Entonces, si yo desplazo este cubo, si lo desplazo para acá todas las magnitudes del cubo, cubo, aquí pongo otro cubo, pues aquí. Y si este lo desplazo, este para acá, este para acá, este para acá, este para acá, este para allá, este acá y este acá, ahora lo que tenemos son 4 dimensiones. Un cubo desplazado que genera una cuarta dimensión. Se conoce como hipercubo. Todo esto es espacio. Ahora, las cosas existen en el espacio. Ya lo hemos dicho que podemos poner esta pelota en este espacio imaginario de una dimensión. Para definir dónde está, dijimos que tenemos que establecer un sistema de unidades. O en una escala con el sistema de unidades. La escala, ahí tiene su simplemente que más a la mano que la mía. Ya la sé. Aunque esta es interesante porque toda la guarda, vamos a ponerlo por aquí. Este sería, dijimos el punto de referencia, ¿no? PR o el 0, u origen. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí sería 1 metro. Estos entonces no son números enteros, ¿qué son? Decimales. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 metros. Es un espacio de 1 metro. En este espacio de 1 metro, yo puedo ubicar donde se encuentra la pelota de ping-pong. ¿Dónde está? En punto 4. A eso dijimos que ya una vez que tenemos un sistema
de referencia, con un punto de referencia, podemos ubicar en un espacio de una dimensión, por ejemplo, a la pelota. Estaría le ponemos nombre. Este es el espacio, vamos a poner aquí, representarlo con la línea amarilla. Ese espacio es el espacio X. También podría haber valores negativos. Bueno, aquí va a ser aproximado. Más o menos será menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3, menos 0.4, llegamos a menos 0.5. Menos 0.5, ¿qué? Metros, ya está la unidad allá. Y este sería el espacio en menos X. ¿Dónde está la pelota? En punto 4. Este podemos llamarlo como el punto X, subíndice 0, porque es el punto de origen donde está originalmente esa pelota. Entonces, X0 está en ¿cuánto? 0.4 metros. Estamos usando solamente la cantidad de longitud. ¿Cuál otra cantidad podemos conocer para describir cómo es la naturaleza? Tiempo, habíamos dicho. El tiempo que lo definimos como el intervalo de eventos. ¿Cuál es el evento? Pues que la pelota está en la posición X0 en el momento 0 segundos, 0.0 segundos, y después de 1, 2, 3, 4, 5 está en punto medio. En el punto X1 estará en 0.9 metros, en el tiempo 1 igual a 5 segundos. ¿Qué puedo hacer con esos 4 números? Dos son de una misma cantidad, longitud. Otros dos son de otra misma cantidad, tiempo. Los puedo relacionar. De hecho, X0 y X1 son lo que llamamos posiciones, que son las ubicaciones de algo en un espacio, como en este caso, un espacio X de una dimensión. Cuando entre eventos diferentes, tiempo 0, tiempo 1, algo cambia su posición del espacio, decimos que se llama eso movimiento. Entonces aquí estoy describiendo movimiento. En sentido estricto, para describir el movimiento tengo que considerar al menos dos números dentro de una misma cantidad, que es la longitud, y esa le llamo, entonces sería X1 menos X0, lo puedo representar como delta X, decíamos, y además debo verificar dónde estaba al principio y dónde queda después. ¿Cuál es el punto inicial y cuál es el punto final? El punto inicial es X1, 0.9, 0.9, el inicial X0 es 0.4, entonces delta X es igual a ¿qué? ¿A cuánto? 0.5, ¿no? Pero esto es diferente a que X inicial fuera X1 y X final fuera X0. Porque esto cuánto sería X0 menos X1, ¿cuánto? Menos 0.5, menos 0.5. Por lo tanto, este no es igual a este. Es por eso que tengo que poner siempre la fecha. ¿Cómo se llama esta cantidad delta X? Distancia. Y la distancia, aunque se mide con longitud, metros, esto es
distancia no es longitud. La mido con las operaciones de longitud, con las magnitudes de longitud, por donde es una longitud. Porque es la magnitud del espacio entre dos puntos de ubicación de algo en el espacio que cambió su ubicación. Es decir, implica movimiento. La sola longitud no implica movimiento, la distancia sí implica movimiento o cambio de posición del espacio. Yo puedo relacionar este cambio de posición del espacio con el cambio del tiempo o el intervalo. Ya estamos del tiempo. Proyectos también un tiempo final de 1 menos tiempo inicial, y esto dijimos que es delta t. Y entonces puedo relacionar delta x entre delta t, y esto, ¿cómo se llama? Es otra cantidad, velocidad. Por cierto, siempre a delta x debo ponerle la flecha. ¿Por qué? Porque es un número, es una cantidad definida por un número, pero también por un signo. ¿Qué tipo de cantidad es la distancia? Una cantidad vectorial. B más delta x es vectorial. La longitud no es vectorial porque no tiene dirección. Es simplemente la magnitud del espacio. No implica cambio de posición. La distancia sí implica cambio de posición y por lo tanto debe tener un signo y por lo tanto sea una cantidad de tipo vectorial. Las cantidades como la longitud, el tiempo y otras, como las básicas del sistema internacional, no son vectoriales, no son cantidades vectoriales, sino son cantidades, como dijimos, escalares. Estas son escalares porque solamente se definen con un número dentro de una escala. Las vectoriales necesitamos esa misma escala, pero necesitamos el signo. Entonces, el movimiento implica tres cantidades. Una que se mide con básica, pero no es básica. Se mide con longitud, pero no es longitud, es distancia. Primera cantidad. Segunda cantidad, tiempo. De hecho, una delta t, no solamente un tiempo, sino un intervalo de tiempos. Van dos. ¿Y cuál es la tercera? La velocidad. Pero para que realmente haya movimiento, vimos previamente que la velocidad, la magnitud de este cociente, o el número de este cociente, tiene que ser diferente de 0. Porque si tuviéramos un caso en el que delta x entre delta t fuera igual a 0, ¿cómo se llama eso? Reposo. Reposo. Esto es reposo y esto es movimiento. Todo lo que existe en la naturaleza está en algún espacio, de 1, 2, 3, 4 n dimensiones. Podemos entonces definir dónde se encuentra en el espacio asignando escalas de longitud y decimos que ahí está viviendo actualmente. Pero lo que existe en el espacio no se puede definir solamente con, no se puede describir solamente con su ubicación. Necesitamos más números. ¿Como cuál? El número que nos dice lo que conforma lo que está en el universo, lo que está en la naturaleza, la masa. El tiempo es intervalos y la masa es la materia, es materia. La masa es materia. Decimos acá, el tiempo tengo que ponerlo aquí abajo, son intervalos. Intervalos. La materia, entonces, ¿qué tipo de cantidad es? ¿Vectorial o escalar? Es escalar. Es una cantidad escalar. ¿Qué mide? La masa, la masa es la cantidad
mide la cantidad de materia. Y la unidad es en, pues es la unidad de tiempo. La unidad de tiempo es en segundo. La unidad de la materia es. Voy a escribirla con otro color para que se note. La materia es la unidad, el kilogramo. kg. K es la cantidad de materia. Y de hecho ya empezamos a considerarla previamente cuando nos preguntamos cómo se mueven las cosas. Por ejemplo, las pelotas de ping pong pueden rodar en la canaleta, están rodando. Las pelotas de squash, donde estabas, bolita, aquí está bolita. Y esta puede rodar también por ahí. Vamos a rodar esta. ¿Qué provocó? El que esta rodara significa que no estaba en reposo, sino que estaba en movimiento. La blanca estaba en reposo. ¿Y qué pasó cuando interactuó la verde con la blanca? Las dos se pusieron en movimiento. Esta estaba en reposo. Esta está en movimiento y la verde pone en movimiento a la que estaba en reposo. Podemos determinar entonces también estas magnitudes de cambio de posición. Estaba en punto negro, está en 1 punto y algo. Cambió su posición en el espacio, la blanca se puso en movimiento. ¿Debido a qué? No, debido a la pelota verde. ¿Esto es una fuerza? A ver, pon la mano. ¿Es una fuerza? No. ¿Qué dijimos que es fuerza? Ya mencionamos la palabra y el concepto. Tenemos que regresar al movimiento. Velocidad es movimiento. Es una cantidad. Pero esta cantidad B solamente me dice cuánto cambió la posición de algo en el espacio. No me está hablando realmente de lo que es el movimiento o de movimiento como cantidad. El movimiento como cantidad requiere primero que le ponga la palabra cantidad. No es lo mismo movimiento que cantidad de movimiento. Eso fue lo que vimos el viernes. Eso fue lo que vieron el viernes. El movimiento es simplemente cambio de posición en el espacio relacionado con el tiempo. Y se determina mediante la cantidad de velocidad. El movimiento es aquí donde empieza uno a hacerse bolas. Todos vamos a hacer pelotas, vamos a hacer bolas. Una cosa es el movimiento, que es cambio de posición, y su relación con el tiempo se llama velocidad. Eso es el movimiento. Se define con un número. Mientras más grande sea el número, si el número es igual a 0, no hay movimiento, se llama reposo. Si el movimiento es distinto de 0, entonces el movimiento se llama movimiento. Pero el número puede ser diferente, puede ser más grande, puede ser más pequeño. Puede haber más movimiento o menos movimiento. Por velocidad, la velocidad puede ser mayor, su número puede ser menor, su número. Sus unidades, pues las de la distancia, que son las de la longitud y el tiempo. Metros entre segundo. Metros entre segundo. En física, velocidad son metros entre segundo. Siempre contamos o medimos los metros y contamos y medimos los segundos. Si la pelota estaba en 0 inicialmente, supongamos, y en un segundo llegó a 1 metro, ¿cuál es su velocidad? 1 metro, 3 segundos.
Si la pelota estaba en 0 y llegó a 1 en medio segundo, ¿cuál es su velocidad? ¿Cuál? A ver, si delta x es igual a 1 y delta t es igual a medio segundo, ¿cuál es la velocidad? 2 metros entre segundo. Si la pelota estaba en 0 y llega a 1 metro en un cuarto de segundo, 4 metros entre segundo. Si la pelota estaba en 0 y llega a 1 metro en 2 segundos, medio metro entre segundo o 0.5 metros entre segundo. Recuerden que esta es una número racional. Cuando el tiempo es grande, a distancias iguales, el cociente es más pequeño. Cuando el intervalo de tiempo es grande, tarda más. La velocidad es menor. En lenguaje coloquial decimos que es lento. Cuando el tiempo delta t, el intervalo de tiempo es pequeño, el número es pequeño, ¿cómo será la velocidad? Mayor. Hay dos formas en las que esto puede cambiar. O aumenta delta x y disminuye delta t. Entonces aumenta la velocidad. Si disminuye delta x o aumenta delta t, disminuye. Si aumenta delta x o disminuye delta t, aumenta la velocidad. Si disminuye delta x o aumenta delta t, disminuye la velocidad. Va de nuevo. Si aumenta delta x, si delta x es grande o delta t es pequeño, la velocidad es grande. Mucha distancia en poco tiempo. Si delta x es pequeño o delta t es grande, ¿cómo es la velocidad? Pequeña. ¿Sí? Es poca distancia en mucho tiempo. Eso en lenguaje coloquial le llamamos lentitud. En lenguaje coloquial a la otra le llamamos rapidez, pero no rapidez en física. Porque la rapidez solamente es longitud de tiempo, no implica distancia. La rapidez en sentido físico tiene un sentido diferente, un significado diferente a lo que se habla allá afuera. La gente dice, ay, ese carro va muy rápido. No, pero va muy veloz. Porque si va rápido no sabe dónde va. Si va veloz es porque va. Si no va veloz, sino que va menos veloz, es porque viene. Porque el vectorial, el signo aquí me dice a dónde va. El signo acá, porque también delta B puede ser positivo, 0 o negativo. Si la velocidad es negativa, quiere decir que viene o va de regreso. Porque se define en función del cambio de posición en el espacio, en función del tiempo. Como se dan cuenta, desde el punto de vista físico, sí, la comprensión se hace compleja. Pero nos da una información más precisa de qué está ocurriendo en el fenómeno. Aquí voy a regresar un poquito al tema de las 2 semanas anteriores. Mencionamos que el estudio del movimiento se llama cinemática. Como solamente la descripción de cómo las cosas se mueven, no cambian su posición en el espacio. Posición se refiere a espacio y la velocidad normalmente es distancia entre tiempo. Pero a veces hacemos este tipo de cocientes
para entender cómo funcionan las cosas en la naturaleza y no estamos hablando de cambio de posición claro en el espacio. Por ejemplo, quizá nos interese saber el tiempo que le toma a esta vela prender, consumirse. Esta vela tenía originalmente una magnitud de espacio, ocupaba un espacio tan grande como este. Ahora, ¿cómo es? Más pequeña, menos larga. ¿Por qué? Porque algo está pasando. Está disminuyendo su longitud. Y podríamos quizá relacionar el cambio de longitud entre el tiempo, podríamos sería delta x, sería simplemente el cambio de la longitud de la vela. Estaremos midiendo la rapidez del consumo de la vela, no la velocidad, la rapidez. Simplemente L está reduciéndose. A veces no es tanto, bueno, ¿qué pasa con lo que le falta de vela a esta? No sé, pero ya no está aquí. Bien. ¿Qué necesitaría yo medirle a la vela para tener más idea de qué le pasó? Solamente su longitud. La cantidad de materia que conforma la vela. Al principio estas dos velas eran iguales en cuanto a no solamente en cuanto a longitud, sino en cantidad de material que conforma la vela. Parafina. A esta ya le falta parafina, quiere decir que algo le pasó a esa parafina, quizá alguien hoy se la quemó, puede ser. Entonces, hay una menor cantidad de materia en esta vela que en esta. Podríamos incluso quizá medir la reducción en la masa, la disminución en la masa en función del tiempo. Y estaremos midiendo ¿qué? Velocidad, rapidez de disminución de la masa de la vela en el tiempo. Entonces podemos relacionar también masa entre tiempo. No es rapidez, no es velocidad, se parece más bien a rapidez. Dijimos que rapidez es L entre T. Solo que en lugar de medir la cantidad básica longitud, estamos midiendo la cantidad básica masa. Entonces el concepto de rapidez se puede aplicar a otros fenómenos que ocurren en la naturaleza. La rapidez del consumo de una vela, en el sentido de que se va haciendo menos la cantidad de parafina en la vela. O quizá, como biólogos, ustedes pretenden ser en algún futuro, estarán realizando quizá cultivos de células y estarán contando células y cómo cambia el número de células en el tiempo. Y es lo que sería una rapidez. Estrictamente no es la velocidad con la que se producen o reproducen las células, sino que sería la rapidez. No es estrictamente velocidad, porque no es cambio de posición en el espacio. No estamos midiendo el desplazamiento de las células en un medio, sino simplemente la cantidad de células. Podría ser la cantidad solamente de células como número de células, o quizá la masa de las células. La masa de la materia viva, a eso le llamamos biomasa. Y podemos entonces determinar la rapidez de producción de biomasa, o quizá la disminución, la rapidez en la disminución de biomasa. Como se dan cuenta entonces, el concepto de cinemática, el concepto básico de la cinemática es aplicable en otros fenómenos, no necesariamente implica movimiento, sino sí cambios de cantidad de materia, puede ser materia no viva o materia viva en fenómenos
vimos. Y ahí estaremos entonces hablando de otro tipo de cinemática, no necesariamente de movimiento, sino de cambio de masa, cambio de longitud y cambio de otras cosas. Por ejemplo, ustedes han cambiado su longitud en el tiempo, ¿no? O cuando tenían un año de edad, tenían la misma longitud que tienen ahora. Cuando cumplieron 2 años, su longitud habrá sido la misma o será diferente. Hay unas tablas de datos en el sitio web del curso, en el capítulo de cinemática precisamente. Revísenlas por favor porque son varias tablas que presentan datos de masa y de longitud. Los tomé de tablas de pediatras. Y los pediatras son los que revisan la salud de los infantes, niños y niñas. Y para saber si un niño está sano o una niña están sanos o no están sanos, tienen problemas de salud, los médicos, los pediatras, les miden propiedades físicas. Les miden la longitud, le llaman talla. Les miden la masa, le llaman peso. Los médicos no saben física, pero sí saben física. Depende del tipo de la especialidad del médico. Hay médicos que saben muchísima más física que muchos físicos. Los traumatólogos. Se relaciona con la última actividad que hicimos, la penúltima actividad que hicimos el viernes pasado. ¿Cuáles fueron las 3 últimas actividades? La antepenúltima fue la del lanzamiento de la pelota con la pistola. La penúltima, el casco. Y la última fue el ascenso en las escaleras. Todo eso, sobre todo la última, que es un fenómeno biológico, se puede entender mejor cuando lo analizamos con base en los conceptos de la física. Y vamos a retomar esas observaciones. Ahora, lo último que vimos en el capítulo anterior de mecánica, el primer capítulo formalmente sería la primera parte sería estrictamente la cinemática, previamente tuvimos que hablar todo de observaciones, etc. Vimos que las cosas cambian su posición en el espacio, pero no lo hacen solitas. Algo tiene que suceder. Y fue lo que leí yo la clase pasada, tomado del libro ese libro de Isaac Newton, de los principios matemáticos de la velocidad natural. Las 3 leyes de las 4 que escribió Newton en ese libro sobre el movimiento. Solo que la 4ª ley del movimiento no se aplica, por ejemplo, a nivel biológico, no individualmente a los seres vivos. Aunque sí forman parte de un cuerpo que se describe mediante esa 4ª ley de Newton, la ley de la gravitación universal. No la necesitamos para este curso, pero sí, no inicialmente, pero sí las otras 3. Porque las otras 3 nos describen por qué los objetos o están en movimiento o están en reposo. Y lo que observa Newton es algo que también ya se relaciona con algo que vimos también previamente, que observó y midió al que algunos consideran como el fundador de la física moderna, a Galileo. Reprodujimos la semana pasada el experimento del plano inclinado. Y ahí vimos que las pelotas cambian de posición en el espacio siempre que no estén en un espacio unidimensional horizontal, sino que estén al menos en un espacio bidimensional. Bueno, aquí sería horizontal, pero si le cambio la posición en la vertical, ahora la cambié su posición tenemos que poner el espacio ese segundo espacio dimensional sería, le llamamos lleno. Si la pongo aquí, pues se va a quedar ahí, no creo, porque le falta algo, pero regresa, es más, regresa allá. Y esta, si la pongo aquí, hace lo mismo. Bueno, se le atravesó la canaleta. Si las pongo acá las 2, caen prácticamente juntas. Newton nos diría por qué cuando están aquí no caen.
¿Por qué? Algo está impidiendo que cambie su estado de reposo, vertical, e incluso horizontal. Algo está impidiendo que cambie su situación, y ese algo que las mantiene en reposo es lo que Newton llamó fuerza, que son las causas de que las cosas cambien o que no cambien. Son las causas de todo, las fuerzas. De hecho, es la causa de que la pelota de ping-pong cambie su posición cuando la de squash la toca. Por cierto, si lo hago al revés, la pelota de squash está en reposo y la pelota de ping-pong está en movimiento, ¿qué sucedió? La de squash es capaz de poner en movimiento la de ping-pong. La de ping-pong no es capaz de poner en movimiento a la de squash. ¿Por qué? Porque se requiere una fuerza. Hay algo, ahí está. Es algo que tienen ambas pelotas. Alguna cantidad de algo, una propiedad física determinada mediante un número, una cantidad. ¿El tiempo? No. La longitud tampoco, porque son iguales, ocupan el mismo espacio. Pero ya vimos que son, tienen masas diferentes. La pelota de ping-pong, que son estos que se masa en el tiempo. ¿Cuándo se lo voy a borrar? Yo solo lo voy a hacer bolas. A ver, Newton decía que la primera ley, cuando la leí que decía la primera ley, que los objetos tienden a permanecer en reposo o en movimiento. Ahí va, a menos que algo le cambie el movimiento. ¿Qué fue lo que le cambió el movimiento? La tarima. ¿Sí? Se estaba moviendo en línea recta. Línea recta hasta que topa con la tarima que está de aquel lado. O sea, va a seguir en movimiento a menos que algo le cambie el estado de movimiento. Por cierto, movimiento rectilíneo. Y con velocidad esta B constante, uniforme. Cuando está rodando sobre el piso horizontal. El movimiento es rectilíneo uniforme. Cuando cae, ya vimos que no. Primero cambia un poquito la distancia, luego más. La caída no es uniforme. Y el rodado sí. ¿Por qué? Hay algo que existe en la caída que no existe cuando está en movimiento. ¿Qué es? Está cayendo. ¿Pero qué es? Y por cierto, aunque estas tienen masas diferentes, cuando caen igual. En cambio, cuando rueda el ping-pong en línea recta, de entrada ya ni siquiera es recta, se va en dos dimensiones y termina en reposo. ¿Por qué? Diría Newton, en la segunda ley hay algo que le está cambiando el estado. No, en la primera ley hay algo que le está cambiando el estado de movimiento. Debería seguir el movimiento rectilíneo uniforme. La primera ley, o ley 1 de Newton, dice que debe el estado de movimiento ser constante. A eso se le llama inercia. La ley 1 es la ley de la inercia. Eso es de la semana pasada, no de esta semana. La ley 2, esa es como la escribió Newton en su libro, están en los números romanos. Es la ley de la fuerza, que por cierto es todo lo que dice Newton, que los objetos cambian su estado cuando se les impele una fuerza y el estado cambia en la dirección en la que se aplica la fuerza.
No dice más. Sin embargo, y la escribí, ¿cómo se escribe hoy en día la segunda ley de Newton, la ley 2 de Newton? Lo que sí dice Newton es que el cambio en el movimiento, porque es lo que dice, el cambio en el movimiento, o sea, el cambio en B, movimiento es velocidad. Newton dice que las fuerzas provocan cambio en la velocidad, delta B entre delta T, que fue lo que escribimos la semana pasada. ¿Eso qué es? Aceleración. Por cierto, siempre tenemos que poner la derecha a la B, y eso se llama aceleración. Es decir, las fuerzas causan aceleraciones, y como B es vectorial, A también es vectorial. Entonces, las fuerzas causan cambio de movimiento o aceleración. Las fuerzas causan cambio de movimiento. Ahí está. Pero no al revés. En el caso de estas dos pelotas, la pelota de ping pong no cambia el estado de reposo de la pelota de squash. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pelotas? La de squash, la masa de la pelota de squash, ya tienen nada el dato, recuerden que las masas salen siempre buscadas. Entonces me sigo una favor. ¿Cuál es el valor de la masa de la pelota de squash? Ahora sí la tienen que contar porque si no, no tienen que estar la semana pasada. 25 gramos. 0.025 kilogramos. ¿Sí? En físico así se escribe, en squash se escribe en gramos. Y la masa de la pelota de ping pong, M sub índice P, 0.002 kilogramos. Digamos que 10 pelotas de squash son iguales a una pelota de ping pong. 10 pelotas de ping pong son iguales a una pelota de squash en masa. La masa de la pelota de squash es capaz de poner cambiar la velocidad de cero de reposo a la pelota de ping pong. Le provoca una aceleración. Quiere decir que la fuerza sería igual a la aceleración, vamos a poner así, delta B entre delta T, pero depende de la masa que provoca el cambio de la velocidad. Ese sería como Newton habría escrito la segunda ley de Newton, porque él habla de cambio de movimiento, no menciona la palabra aceleración. Eso está en los libros modernos. Como se dan cuenta, han perturbado a Newton. Se les va a parecer la pachona. El pachón de entonces, pero sustituimos delta B por delta T cuadrado. Lo que nos dice es que si la masa es suficientemente grande, entonces habrá un cambio en el movimiento de la pelota. ¿Por qué no ocurre al revés? Porque la masa de la pelota de ping pong es muy pequeña y entonces no tiene M, por esto no tiene la F necesaria. M es tan pequeña que no tiene la capacidad de provocar el movimiento. El cambio de movimiento es proporcional a la masa. Esta segunda ley de Newton. Entonces, vemos que la cantidad de materia, cantidad básica, tercera cantidad básica del sistema internacional, al relacionarla con la velocidad y el tiempo, nos describe cómo las cosas cambian. Realmente, como en cuanto a su posición, la cinemática de Galileo.
¿Qué tanto va a ser el cambio? Tuvimos que esperar a Newton. 40 años. 40 años, sí. No, bueno, sí, a que lo publicara, sí. A que lo hizo, lo dedujo después de sus observaciones, no tanto, porque fue por ahí de 1663, cuando hubo una epidemia de peste en Londres y los corrieron de la universidad, les dijeron que se fueran a su casa, hicieron las clases por Zoom, no es cierto que se vayan. Entonces, como no había clases, entonces de lo que fuera, Newton estaba en su casa y se puso a revisar la cinemática galileana y la física aristotélica y llegó a estas dos conclusiones iniciales. Luego llegó a otra conclusión. Se fijan cómo la pelota de squash provoca el movimiento de la pelota de ping pong para allá. ¿Será lo único que puede provocar el cambio de posición de la pelota de ping pong? La pelota de squash. ¿O habrá algo más que pueda provocar el cambio de posición de la pelota de ping pong? Ese es un globo. ¿Qué dice? Le puse aire. Si le saco el aire podrá hacer algo. Vamos a ver. No solamente la pelota, sino también el polvo que está en la canaleta. O sea, el aire del globo le hace a la pelota lo mismo y más que la pelota de squash. La pelota de squash tiene una masa m que provoca el cambio de posición de la pelota de ping pong. ¿El aire qué es? ¿O qué tiene? Pues lo mismo que la pelota de ping pong o la pelota de squash. Masa. El aire tiene masa. A ver, la pelota de squash puede mover a la pelota de ping pong siempre que la pelota de ping pong esté en movimiento, siempre que la pelota de squash esté en movimiento. Si la pelota de squash está en reposo, no está en movimiento, y aunque tiene masa, al no cambiar su posición del espacio no hay movimiento, entonces no hay cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Ya lo habíamos escrito previamente. La cantidad de movimiento es la masa en movimiento. B solamente es movimiento. Cuando lo que está en movimiento tiene masa, entonces es cantidad de movimiento. P. M por B es P, cantidad de movimiento. M por A es fuerza. Si la velocidad es constante, entonces no hay aceleración y entonces no hay fuerza. No hay fuerza. Cuando la pelota de ping pong está rodando sobre el piso, su fuerza es cero, porque la velocidad es constante. La aceleración es cero, no hay cambio en la velocidad. Para que haya aceleración tiene que haber cambio en la velocidad. Si la velocidad no cambia, no hay aceleración. Si no hay aceleración, no hay fuerza. Ya ven cuando es Fuerza México. Es que está en movimiento. Pero mientras esté en movimiento constante, no hay fuerza México. No estamos siendo pendejos. Para que haya fuerza, tiene que haber cambio en la velocidad. Ya sea que aumente la velocidad, haya una aceleración positiva y entonces habrá una fuerza positiva. Cuando, por ejemplo, la pelota de ping pong está rodando y su velocidad va disminuyendo, ¿está habiendo aceleración? Sí,
sí la hay, pero con sentido negativo. Desaceleración le llamamos, aceleración negativa. Si hay fuerza, sí hay fuerza, pero la fuerza es negativa. Hay fuerzas positivas cuando aumenta la velocidad y hay fuerzas negativas cuando disminuye la velocidad. La fuerza es una cantidad vectorial. F, hay que poner la flechita. Y entonces las fuerzas pueden ser positivas o negativas, dependiendo si están aumentando la velocidad cuando hay aceleraciones o está disminuyendo la velocidad o hay desaceleraciones. Esas son las verdaderas fuerzas positivas y negativas. No es que la buena vibra y la mala vibra. Eso piensa que es en física. Regresando a la pelota de ping pong y el globo con aire adentro. La pelota de squash, puedes poner a la pelota de ping pong en movimiento siempre que la pelota de squash esté en movimiento. Entonces le pasas un movimiento a la pelota de ping pong. La cantidad de movimiento tiende a pasarse de un objeto a otro cuando se juntan, cuando chocan, cuando colisionan. De hecho, el principio es este. Si un objeto de masa 1 está a velocidad 1 y choca con otro de masa 2 que está a velocidad 2, este producto debe ser igual a este producto. Le llamamos la ley de conservación de movimiento o la ley de la inercia. Esa nos explica la primera ley de Newton. Un objeto tenderá a estar en reposo a menos que alguna fuerza lo perturbe, le pase su movimiento. ¿Por qué fuerza? No, si está. Es que pelotas de ping pong en reposo, velocidad 0. Pelota de squash en movimiento, velocidad distinta de 0. En el momento en que se tocan, la pelota de squash se detiene. Su velocidad será entonces 0. Pasa de tener una velocidad m a una velocidad inicial m a una velocidad final de 0. Hay una diferencia de velocidad, por lo tanto hay una aceleración. Como hay una aceleración, entonces sí hay una fuerza. En la colisión se manifiesta la fuerza. Antes de la colisión no hay fuerza, cuando el objeto está a velocidad constante. Cuando colisiona, se manifiesta una fuerza. Por cierto, la fuerza sería negativa en el objeto que se detiene, porque la velocidad final es menor que la inicial, es 0. Y cuando la pelota de squash se empieza a mover, pero de ping pong se empieza a mover, pasa su velocidad inicial de 0 a la velocidad final n. Por lo tanto, tiene un cambio de velocidad positivo, tiene una aceleración. Y por lo tanto, entonces ahora en ella se manifiesta una fuerza positiva. La pelota de squash encuentra una fuerza negativa y la pelota de ping pong encuentra una fuerza positiva. ¿Qué tanto se va a mover? Pues depende de la velocidad que tenga esta, la de ping pong, la de squash, y la masa de la pelota la diferencia de masa entre ellas, o la relación de masa entre ellas. Es por eso que al ser tan pequeña la masa de la pelota de ping pong, 10 veces menos, no puede mover a la pelota de squash. Depende de la masa. ¿Por qué la pelota de ping pong que está aquí puede ser movida por el aire que está dentro del globo? A ver, el globo está tan más chiquito, tiene menos aire. Cada poco de aire o cada cantidad de aire corresponde a una cantidad de masa. Vamos a ver. Hagamos el experimento con mucho aire, mucha masa. Y dejemos salir todo el aire. Bueno, no salió todo junto, pero el que salió del primer momento logró incluso arrojar a la pelota fuera de la canal del pesado. Entonces el aire tiene masa. El aire en movimiento
ese aire en movimiento puede ejercer una fuerza y tendrá una cantidad de movimiento. Esta cantidad de aire a esta velocidad o carga de posición del espacio tendrá esta cantidad de movimiento P. En otras palabras, puede verse de otra manera. También. El aire en movimiento puede poner muchas cosas en movimiento. Obedece a la segunda ley de Newton. ¿Y eso es todo? Lo voy a hacer así ahora. ¿Qué pasó? La pelota se movió para acá donde está empujando el aire en movimiento. ¿Y qué pasó con el globo? Bueno, el problema es que el globo está muy cacheteado, muy inflado. Puedo usarlo. No lo voy a hacer tan grande porque desafortunadamente para el experimento y desafortunadamente para nosotros hay más aire acá alrededor. Si no, no estaríamos aquí. Bueno, sí, pero va. 3, 2, 1. La pelota se movió en una dirección y el globo se movió en dirección opuesta. Y esa es la tercera ley de Newton. A toda fuerza, ¿cuál fuerza? La fuerza del aire que empujó la pelota del ping-pong para acá. Se opone o se encuentra simultáneamente otra fuerza igual de sentido opuesto. El mismo aire que empujó a la pelota para acá, empujó al aire para allá. No solamente el globo. Entonces ahí estamos hablando que, por ejemplo, las dos fuerzas que interactúan entre sí es el impulso y el impacto, ¿no? Porque sí. La tercera ley de Newton se explicaría mediante dos fenómenos que son diferentes: el impacto y el impulso, aunque físicamente son un poco diferentes, porque el impacto lo definimos como la masa que cambia su velocidad. M delta B va a provocar entonces un cambio en P. Al cambiar B, entonces, si cambia B, va a haber un cambio en P. Una velocidad inicial, una velocidad final, va a haber entonces una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final. Eso es entonces igual a delta P de también vectorial. También vectorial. Dependiendo de dónde pegues, cómo se va a mover. Es la forma en la que deberían hacerse los peritajes de los choques de tráfico en México, pero no es así. Como no hay suficientes expertos en esto, en las calles me refiero, y revisando las colisiones, porque luego también hay demasiadas colisiones. No se puede, desafortunadamente no se pueden hacer los análisis físicos para poder definir quién le pegó a quién y entonces quién es responsable de la colisión. Entonces, se define la responsabilidad de las colisiones del tráfico en la Ciudad de México con base en el reglamento. Y el reglamento no está hecho con base en las leyes de la física. Son otras leyes. Así que, además de estudiar física, estoy en el reglamento del tránsito, para que entonces sepan cómo argumentar cuando se ve esa horrible situación de colisiones. Porque esto nos explicaría la velocidad de cada vehículo y cuál iba a exceso de velocidad o iba en la dirección inapropiada, porque la velocidad recuerden que tiene dirección y depende hacia dónde salgan los pedazos,
se puede saber exactamente cómo fue la colisión y entonces la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Eso es en la física, en la realidad es diferente. En la realidad social es muy diferente, pero bueno, la realidad física es así. Ok. Habría entonces aún en las colisiones inicialmente, a menos que se rompa el cabo o el vehículo, pues la masa del vehículo va a quedar ahí. ¿Sí? Los pasajeros, si te den el cinturón, se quedan adentro. Si no, puedes salir por la ventana y eso es feo. Pero si no cambia la masa, lo que va a cambiar es la velocidad de los puntos que colisionan. Y eso se llama impacto. Ahora, cuando al globo le pongo aire. Nada más, no. Es para otra clase. Será otra clase. A ver, masa del globo, látex más aire. ¿Ok? Masa. Lo podemos medir. Velocidad, 0. Tres, dos, uno, 0. Cambio su posición en el espacio. Conforme abro yo la boquilla del globo, el aire empieza a salir. Y entonces el objeto en movimiento, el globo, cuyo látex no cambia, la cantidad de materia de látex es constante, la masa total sí cambia. Porque se le está saliendo el aire. Entonces, aquí lo que tenemos es lo que se llama impulso. El impulso, que también es delta P, es una delta P diferente. Porque es delta M por B. Cambia la masa de lo que se está moviendo. Es como funcionan los cohetes y los pulpos y los calamares. ¿Cómo nadan los pulpos y los calamares? Tomando agua del entorno, se hinchan y luego comprimen y sacan la masa de agua y entonces cambian su velocidad. Bueno, se mueven. O van avanzando, cambiando la cantidad de agua en ellos. Por eso también tiene que ver con la velocidad con la que tomo el agua, porque si le hago así y así y así y así, voy, vengo, y no avanzo. ¿Sí? Entonces también tiene que ver con otra cantidad que también mencionamos, que es, a ver, la fuerza es lo que provoca cambio en el estado de reposo o movimiento de las cosas, ya sea que se ponga en movimiento o que se detengan. Es la fuerza. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta fuerza Ay, ya está. Okay. Y esta. ¿Cuál fue la diferencia? La cantidad de aire. Y el movimiento que provocó en la pelota después de ping-pong. A mayor movimiento, fuerza causa el cambio de posición de la pelota en la canaleta, ¿sí? Pero este cambio de posición puede ser diferente. Cuando es grande esto, el resultado W es más grande. ¿Y esto qué es? Claro. Una fuerza produce mayor trabajo conforme más cambie la cosa, por ejemplo, de posición.
Si el movimiento que produce es grande, el trabajo es grande. Si el movimiento que produce es pequeño, el trabajo es pequeño. Puede ser por el tamaño de la fuerza. De hecho, son las dos cantidades, la fuerza y la distancia y el cambio de posición en el espacio. Ahora, es lo mismo, fíjense. Mucho aire. Fue saliendo poco a poco. Otra vez mucho aire. Es lo mismo que la fuerza se aplique en poco tiempo, a que se aplique en más tiempo. No. Ya mencionamos que trabajo entre el tiempo es potencia. Por cierto, todas estas son vectoriales. ¿Sí? Cuando un objeto como un globo o un pulpo o un calamar toma agua y luego la expulsa, la expulsa, para que se dé el impulso, la potencia tiene que ser grande. Es decir, el tiempo en el que saca el agua de su cuerpo tiene que ser corto, para que entonces logre desplazarse. Si no, no se desplaza. O se desplaza poco. Entonces, como se dan cuenta, la locomoción biológica, el movimiento biológico, se explica con base en la mecánica. Pero no solamente depende de la mecánica, depende finalmente de la naturaleza de la materia, de la naturaleza física de la materia. Porque no toda la materia se mueve igual o cambia su posición en el espacio igual. Por ejemplo, ya mencionamos que esta pelota es diferente a esta pelota. ¿En qué? Bueno, una es blanca, otra es rosa, una es para béisbol, otra es para tenis, aunque sus magnitudes espaciales son parecidas, no son idénticas, son muy parecidas. Podemos compararlas con la de squash y ping pong. Por esto sería el tenis, la otra es el tenis de mesa. Otra diferencia entre ellas, ¿cuál es? Ya dijimos que una es blanca, bueno, era blanca, está medio gris. Esta también era rosa, también está medio grisácea ya, voy a usarla. Pero ¿qué diferencia hay entre ellas? A ver, por allá atrás. La textura. A ver, luego esta. ¿Seguro? Más pesada, creo. Ah, más pesada. Estás como los pediatras. Bueno, una tiene mayor masa. Ajá. Diferencia entre las pelotas de tenis y de béisbol. La masa de la pelota de béisbol reglamentaria está alrededor de 150 gramos, 152 gramos más o menos, una pelota para jugar béisbol oficial. Para jugar tenis, la pelota debe tener una masa aproximadamente de 50 gramos. Quiere decir que 3 de estas hacen una de estas. La diferencia es menor que la de ping pong y la de squash, pero hay diferencia entre ellas. ¿Bien? Por cierto, si ambas están en movimiento, ¿qué pasó? No pasó nada ahí. Todos contra la pobre pelotita. ¿Qué sucedió? Hubo una transferencia de movimiento. Ambas pelotas de béisbol y de ping pong y de tenis estaban en movimiento más o menos con la misma velocidad cuando colisionaban con el pizarrón, y mientras que la pelota de tenis no cambió nada en el pizarrón, los 15 sí, en el borrador, las dos pelotas ahí seguían. Cuando arrojé la pelota de béisbol, la pelota de ping pong cayó. ¿Por qué voy a intentar hacerlo con la de tenis? Tratando de arrojarla 3 veces más rápido, más veloz que la de ping pong. Y no se cae la pelota de ping pong. ¿Por qué? ¿Qué
¿Qué diferencia hay entre ellas? Traté de compensar o igualar mediante la velocidad la cantidad de movimiento de esta. 3 veces la velocidad de esta me hará igual a 3 veces la masa para que se iguale a esta a la misma velocidad. ¿Bien? La pelota de tenis es deformable. La pelota de béisbol no. Aunque a ambas se le puede decir que son sólidas, son sólidos diferentes. Tenemos en general 2 tipos de sólidos en física: los sólidos deformables y los sólidos no deformables o indeformables. Cuando un objeto se deforma, ¿qué le está pasando? Está cambiando su movimiento en cada poco de objeto. Cuando la pelota está en movimiento, la de tenis, tiene una cantidad de movimiento producto de M por B. Cuando colisiona con otro objeto sólido, que no se vaya a deformar, la pelota de tenis empieza a comprimirse por el lado que entra en contacto con la pared, con el pizarrón. En ese sentido, respecto a la pelota, cada poco de pelota está cambiando su posición en el espacio. Cada poco de pelota está cambiando su velocidad. Entonces, dentro de la pelota misma se distribuye la cantidad de movimiento de manera diferente. Y eso me lleva a esta botellita de agua. Esta botella de agua tiene una cantidad de materia, la cual la puedo medir si la mido con mi medidor de masas, una balanza. Pero cuando está en movimiento veo que también se puede en movimiento del agua. Es más, voy a ponerla en el piso. Está en reposo. ¿Ok? La voy a golpear incluso con la pelota de béisbol. Debe pasarle la cantidad de movimiento a la pelota de béisbol a la botella con agua. ¿Qué pasó? Cambió un poco la posición en el suelo de la pelota de la botella de agua, pero no rodó como si sucedería si yo, a ver si latino, golpeo la pelota de tenis con la pelota de béisbol. Ay, si la golpeo, no les digo. Ahí está. Se movió bastante. ¿Qué pasa cuando la pelota de béisbol golpea a la botella con agua? Bueno, estoy colocando en un extremo, no estoy tratando de colocar en el centro y no me sale. En el centro, bueno, en otro lado. Uno más otro entre 2 y a 10, en medio, a ver. Y aún así, se fijan cómo se va moviendo. No de manera constante. No como la pelota cuando rueda. Es más bien. ¿Habían visto eso en una pelota? Los líquidos, podríamos entonces llegar a la conclusión de que están conformados por materia que se mueve dentro de ella misma. Cada poco de agua se mueve respecto a cada poco de agua, y cada poco de agua toma un poco de cantidad de movimiento de toda el agua que está aquí. ¿Por qué les mostré un experimento la clase pasada cuando terminamos? Bueno, el penúltimo, en el cual pusimos un globo dentro de un casco, supuestamente es para proteger el cerebro. ¿Qué le pasó al globo? Cuando colisionó con el suelo, protegido por el casco, si el casco se detuvo
pero el agua continuó en movimiento, llevando incluso a romper el látex del globo, fragmentales. Porque cada poco de agua en movimiento cuando caía, al colisionar con la tierra, aún dentro del casco, cada poco de agua continuó en movimiento. Cada poco de agua se fue en direcciones diferentes. Se dice que los líquidos tienen más inercia que los sólidos. Y en general, los fluidos. De eso estaremos hablando en la próxima sesión, donde seguiremos revisando las propiedades físicas de la materia. Ya vimos que diferentes formas de materia, como los sólidos y los líquidos, se comportan diferente mecánicamente. Sus propiedades mecánicas no son iguales. ¿Cómo son? Vamos a terminar de revisarlas el próximo miércoles, porque el próximo viernes no hay clases. Santa semana, ¿vale? Nos vemos entonces el miércoles.